Estamos acá con Gina y con Gana. Bueno, queremos hacer una pequeña entrevista con respecto, bueno, somos de Flores y Marronas y queremos que nos cuenten cómo se sintieron en este encuentro de pueblos negros, la edición 25, y también cómo sintieron en las mesas que participaron los temas que se apuntaron sobre mujeres, sobre diversidad sexual, sobre discriminación, sobre discapacidad, qué avances o qué temas pendientes encontraron. Claro que sí. Bueno, pues cómo nos sentimos, creo que compartimos siempre esta idea de que los encuentros son el espacio en donde decidimos estar, donde haces tu segunda o tu tercera familia, donde encuentras tus redes de colaboración o tus redes de amistades y donde además compaginas con los intereses de un movimiento en el cual pues tenemos claro qué es lo que estamos defendiendo cada una y cada uno de nosotros o une de nosotros en espacios profesionales, en espacios académicos, pero también en espacios personales desde el activismo. ¿Y tú cómo te sentiste? No, pues yo creo que estos encuentros siempre sirven para recuperar norte. Aquí pues más que venir a, pues justo a como en esta onda de ponencia o algo así, pues recordar que el encuentro en sí mismo es hacer redes, ¿no? O sea, venimos a reconocernos intergeneracionalmente, a no olvidarnos de que las juventudes no solo hablan de juventudes, ¿no? O sea, que hay un montón de temas y a conocer a la gente, ¿no? O sea, porque creo que a veces también nos enfrascamos en hablar de movimientos sociales y se nos olvida esta parte de piso, de territorio, de conocer, de no todo es agarrar una bandera e ir de frente a una lucha, también hay que saber escuchar, hay que aprender y hay que tener este contacto con las personas de manera general. Entonces yo creo que esto siempre es importante, no perder el piso y pues recordar como que es una lucha compartida y que hay un montón de cosas que todavía no se hablan y cosas que ya se han hablado y no importa, no es como esos cuentos de los abuelos que vas a escuchar una y otra vez y en sí mismo no es la historia, es lo que está detrás de contar esa historia. Eso. Gana, Gina, de la mesa en la que estuvieron, ¿qué se llevan? ¿Qué es lo que recuerdan con más ímpetu? Ahí tengo un vaso. Unos regalitos que me dieron ahí. Pues mira, en la mesa 6, que es la de discapacidad, género e interseccionalidad, me pareció que en esta ocasión había una demanda de parte de las personas asistentes y de las participantes, porque había madres, padres de familia, había tutores en temas de cuidado, había personas aliadas, aliades que estaban trabajando con personas con discapacidad, había personas con discapacidad, personas sin discapacidad. Entonces yo creo que en esta ocasión en específico, como esa mesa era una demanda social para muchas y muchos de ellos, precisamente estas personas lo que hicieron fue adueñarse, apropiarse del espacio, hablar de que era necesario posicionar el tema de discapacidad, que no había habido el cuidado de mantener esa mesa durante varios encuentros, que sí estaba hablado, pactado, donde muchas personas llegaron a participar en otras mesas hablando desde su enfoque de cómo la sociedad es capacitista, pero no se había dedicado una mesa específicamente para ello. Entonces, aunque los cruces eran desde las intersecciones, aunque los cruces hablaban de las afrodescendencias, de las mujeres, las niñeces con discapacidad, en este caso incluso personas con VIH, personas jornaleras, o sea, había como la intención de hablar de intersecciones, pero sí se enfocó en reconocer que el tema de la discapacidad es un pendiente que tiene el movimiento afromexicano, que no había tanta diversidad de personas con discapacidad en los eventos, que la gente desea participar y asistir, pero también esa asistencia tiene que ser desde la accesibilidad, o sea, carros específicos para poderse movilizar y venir a estos encuentros. Y lo que yo me doy cuenta que hubo un interés, la mesa fue súper participativa, colocaron prácticamente 18 temas dentro de la agenda,
no se dedicaron a lamentarse en esquemas personales o señalar al Estado mexicano como el único con deuda, o sea, con pendientes, sino también hicieron énfasis en reconocer que la sociedad está inmersa en esas desigualdades y que prácticamente, además de identificar cuáles son las instancias gubernamentales, municipales, estatales o federales que tienen pendientes y que tienen el reto de poder generar política pública, hicieron el mismo ejercicio de señalar que la sociedad en general, es decir, las personas, son las principales en generar barreras específicas para el acceso a la mayoría de los servicios en temas de seguridad, de justicia, de educación, de salud, de trabajo, de vivienda, o sea, de otros derechos que están inmersos e implícitamente que coloca en desventaja inmerecida como sujetos, como si no tuvieran la posibilidad de tener una autonomía y de apropiarse de esos mismos derechos. ¿Y tú, Gina? No. Ya se durmió la entrevista. No, gana. Es que, ¿sabes? Me quedé pensando, qué casualidad que las dos empieza su nombre con G. Entonces me quedé en esa idea y bueno, No te preocupes. No, yo estoy en la mesa de juventudes y creo que lo que más me llevo es que de pronto hay una demanda, y es una demanda también comprensible, pero de pronto esta demanda de que hay espacios para las juventudes para que participemos, o sea, como que se nos olvida que ningún espacio ha sido dado, o sea, los espacios los tenemos que ocupar, no. Lamentablemente no vamos a llegar a ese punto en el que alguien diga, oye, aquí está tu espacio y ahora ven y siéntate y ahora no. O sea, creo que debemos de ser como que más activos, asumir un rol mucho más participativo y también asumir que eso va a ser, o sea, van a pasar 50 años y seguramente el adultocentrismo va a seguir ahí. Pero, pues sí, hablar en como si ya vimos que solicitar los espacios se ha dado, pues entonces hay que ocupar los espacios, hay que crearlos, hay que apoderarnos de ello y también no pensar en que la política como en el término de solo institución es el fin último. O sea, creo que hay muchos espacios de poder, de toma de decisiones y de incidencia política más allá de la institución donde nos necesitamos realmente, ¿no? Entiendo a veces que hay un tema de presupuesto que sí es necesario, pero se nos olvida que lo comunitario también ahí es un gran espacio de incidencia y parece como que de pronto no está tan presente. También hubo como esta demanda de que se integrara como una perspectiva de salud integral para hablar de salud mental, de educación integral de la sexualidad, consumo de sustancias. Y está bien, pero sí siento como que de pronto solo se queda en como que le estamos exigiendo a alguien que venga y lo haga y se nos olvida pues que no nosotros tenemos que hacerlo. O sea, si ya vemos que no funciona, entonces ¿dónde estamos nosotros para crearlo, no? Y pues lo bueno de todo esto es también que ahora se piensa mucho en la salud desde una perspectiva de racialidad y de una perspectiva de juventud que sí es necesaria, ¿no? O sea, sí es necesario hablar en que hay que enfrentar no solamente una violencia racista, sino también el estigma, como la desinformación, lo punitivo, que también está muy de la mano con el racismo. Todavía nos hace falta ahondar más en cómo pensar unas justicias no punitivas y visibilidad que no sea solo asistencialista, ¿no? O sea, que sea una visibilidad y una participación pues que involucre como todo este entramado de lo territorial. Y lo bueno, o sea, una de las cosas positivas también es que ahora pues también hay mayor participación de juventudes que antes no veíamos, ¿no? Por ejemplo, ahora tuvimos a una chica que viene de Yucatán y creo que eso también es bueno, ¿no? O sea, como que a pesar de que compartimos una identidad, sí tenemos problemáticas muy distintas, ¿no? El territorio sí nos define, entonces sí estamos hablando de salud, pero también hay que aprender a poner la salud situada en el territorio, en los cuerpos y en esta perspectiva histórica. Retomando ahorita lo que dice Gana, es muy importante reconocer, por ejemplo, en Yucatán se va a hacer un encuentro Afromuts, exactamente. Entonces, reconocer que cada estado puede hacer un encuentro, que puede generarlo cada año, que incluso puede generarse encuentros no solamente de pueblos y comunidades negras y afromexicanas y afrodescendientes, sino incluso de mujeres, incluso de juventudes, de niñeces, con ahora sí que incorporando las artes, la cultura, la gastronomía, sea un encuentro de gastronomía, o sea,
tenemos la posibilidad de tejer estas redes. Ya vimos que funciona para otros estados y lo único que tenemos que ver es en qué momento hacemos las implementaciones que están en nuestras manos, generamos la solicitud de recursos para poderlo hacer posible. Y algo que creo que es esencial es poderlo hacer con las personas con las que compaginas, pero también invitar a terceros y reconocer que entre más extiendas estas redes, más grande puedes hacer este tipo de propuestas de trabajo y de proyectos en general. Y ya para ir cerrando, una penúltima pregunta es, ¿qué les gustaría que se viera, que se discutiera en los próximos encuentros? En general, no solamente en esta edición, sino en otros. Ya me voy. Hasta luego. Estoy bien. Ay, es que no me quiero caer. No te preocupes, no te preocupes. ¿Me avisas? Sí, yo te escribo. Sí, ok, sí. Entonces ahí Te escribo. seguimos. Hasta luego, baby. Que estén Gracias bien. por todo. Ya, güey. Descansa. Ahí voy. Aprendo mucho. ¿Listo? Sí. Bueno, eso, ¿qué temas sienten que quedaron pendientes? Como se dice coloquialmente, ¿cuáles son las áreas de oportunidad de este tipo de encuentros? Híjoles, yo creo que las mesas, cuando estos encuentros empezaron eran 3, 4, 5 meses y ahorita descubrir que son más de 10 y luego ver que las temáticas deberían de ser incluso por separado, porque hay mucho de dónde tejer y trabajar los temas, pero además profesionalizarlos, pero además involucrar a personas que llevan ya un posicionamiento, incluso años trabajándolo. Creo que ahí está como el área de oportunidad. ¿Y para ti, Gana? Pues a mí me gustaría ver como más otros espacios que no sean tampoco tanto de discusión. Yo lo hablaba hace rato, como sí me gustaría ver de pronto pues un espacio de cocina comunitaria, ¿no? O sea, porque a veces también desestresarnos, o sea, los activistas no solo pensamos en activismo todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que necesitamos potenciar más espacios de cuidado, de amor, de cariño, donde podamos ser humanos, o sea, donde podamos reconocer que no sabemos de ciertas cosas, que hay cosas que no me interpelan. Eso no nos hace menos afrodescendientes ni menos activistas, ¿no? Al contrario, nos da la posibilidad de ampliar como el espectro que tenemos en mentalidad y todo lo que se puede sacar de ahí. Creo que también hace falta también pensar, a propósito de eso, en la mesa de juventudes ahora hablaban de madres, padres e infancias, y sí, o sea, creo que también hace falta por ahí también pensar en madres afrodescendientes o que crían a hijos afrodescendientes, ¿no? Que a lo mejor no están atravesadas como por esta identidad, por esta racialidad, pero que es importante hacer una red, sí, de pensar, porque al final esto es crianza, ¿no? O sea, creo que nos hace falta hacer un enfoque en torno a la crianza. Y hay un montón de cosas, o sea, creo que no hemos hablado tampoco de la maternidad afrodescendiente, ¿no? O sea, ¿qué es maternar desde la identidad? ¿Qué es maternar transmitiendo una identidad, una historia, ¿no? Y asimismo la paternidad afrodescendiente, ¿no? O sea, también hablar de estas violencias. Creo, a mí me gustaría también que se hablara más de violencias específicas como violencia vicaria, por ejemplo, que es una violencia de la que casi no se habla y que muchas familias la viven, ¿no? O sea, que al final involucrarnos más ahora, pero creo que nos hace falta ampliar un poquito en cómo hablamos de cuidado y de amor en nuestra incidencia política, ¿no? Entonces, ahí involucrarnos también con procesos de crianza, con procesos de padres-madres, ¿no? Cómo hacer una red, ¿no? O sea, qué tienen que decir los padres en torno a la identidad, ¿no? Porque también es un proceso, o sea, creo que a veces también somos injustos y pensar en que al final también ellos están en un proceso de aprendizaje, ¿no? Pienso, por ejemplo, en quienes son papás. Yo no vengo de una familia en la que haya crecido con la identidad. Y pienso mucho a veces en mis papás, ¿no? Como, pues sí, chale, o sea, también para ellos debe ser como un impacto que ahora yo llegue y diga, ay, pues yo me afirmo como esto, me reconozco como tal. ¿Y dónde quedan ellos, no? O sea, creo que nos hace falta involucrarnos un poco más en ese sentido. Bueno, Sí. Pues muchas gracias y bueno, esperemos que haya más avance en el acceso a derechos. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Chao.